Buenas tardes a todos, queridos estudiantes. Nuevamente estamos juntos como cada semana, a partir de la semana pasada que dimos la primera clase de este curso bíblico que hemos titulado El Reino de Dios y que se compone de dos módulos. Hemos comenzado la clase pasada con el módulo 1, así que yo les doy la bienvenida nuevamente para desarrollar el módulo 2. Este curso bíblico, les decía, lo hemos titulado El Reino de Dios. Usted en su pantalla tiene las indicaciones de cómo ingresar en el streaming de la Facultad Bíblica, poniendo www.facultadbiblica.com y siguiendo los pasos que usted tiene allí en la pantalla. También quiero mostrarles cuál es la carátula del libro que ustedes han recibido, también en forma totalmente gratuita, por correo. Este es un curso patrocinado, como dice allí en la carátula del libro, patrocinado por la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Es un convenio que hemos hecho con el licenciado Oscar Mirgoni para dar este curso nivelatorio de todos los miembros de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio. Y bueno, ustedes, todos los que se han inscrito, que ha sido una gran cantidad de gente, muchísima gente de nuestra provincia de Córdoba, muchísima gente de otras provincias, inclusive de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de otros países. Inclusive hemos recibido dos inscripciones de personas de los Estados Unidos y les damos la bienvenida a este curso que va a desarrollarse en 16 clases. Usted recibe por correo en formato PDF su material de estudio y bueno, ahí tiene del lado derecho de su pantalla la forma de la carátula o la tapa del libro que usted está recibiendo. Se han inscrito muchísimas personas en esta última semana, en esta segunda semana también, inclusive hoy hemos recibido la inscripción de una persona de Buenos Aires y si se quieren inscribir, si alguno tiene algún conocido que le interese este curso titulado El Reino de Dios, curso nivelatorio, le rogamos enviar la solicitud de inscripción, usted lo lee ahí en su pantalla, con sus datos personales, fundamentalmente con su dirección de correo electrónico, que va a ser el email, el medio de comunicarnos entre ustedes y la Facultad Bíblica. Entonces, la persona responsable del manejo de la parte administrativa y de la dirección de la Facultad Bíblica le va a mandar el material de estudio, va a recibir sus trabajos prácticos para poder calificarlo y aprobar cada una de los capítulos. Entonces usted tiene allí en su pantalla a dónde tiene que mandar sus datos personales, fundamentalmente con su email, ministeriobiblicointernacional@yahoo.com. Y sobre el mismo correo electrónico que usted nos envíe, nosotros le enviaremos un archivo PDF conteniendo todo el material de estudio para este módulo número 1, que es el módulo con el que hemos hecho o por el que hemos hecho el convenio con la Fraternidad de Hombres de Negocio para darlo en forma gratuita para todos los miembros de la Fraternidad de Hombres de Negocios, y por gentileza del licenciado Oscar Mirgoni hemos abierto la posibilidad de que todas las personas que lo quieran hacer lo pueden hacer también en forma totalmente gratuita a este curso patrocinado por la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. ¿Qué hay que hacer para aprobar el módulo? Bueno, para aprobar el módulo hay que aprobar cada capítulo. Son 16 capítulos, van a ser 16 clases, 4 meses. Esta es la clase número 2, hay que aprobar cada capítulo, el capítulo que se desarrolla en cada clase. Y para aprobar cada capítulo, usted en el material de estudio que recibe, en las páginas 10 y 11, tienen las instrucciones de cómo se hace el trabajo práctico de cada capítulo. Entonces, mire su material de estudio y siga las instrucciones precisas que están
detalladas en las páginas 10 y 11 del material de estudio, y ajústese a esas instrucciones para poder aprobar cada capítulo y enviar el trabajo práctico semanal a la dirección que tienen ahí abajo de todo, que es ministeriobiblicointernacional@yahoo.com, y tienen de plazo para terminar y enviar el trabajo práctico hasta el martes de la semana siguiente al de la clase. O sea que la clase que estemos dando hoy, usted tiene de plazo para enviar el trabajo práctico hasta el martes de la semana que viene. O sea, siempre de la clase que se da un día miércoles hasta el martes de la semana siguiente tiene de plazo para mandar el trabajo práctico. Y tiene usted un modelo de lo que está detallado ahí entre las páginas 10 y 11 del material de estudios. Le recomendamos seguir las instrucciones para aprovechar mejor la lectura del material de estudio que le estamos enviando. Y las instrucciones son nada más que estas 4 que usted tiene en su pantalla. En primer lugar, orar antes de comenzar la sesión diaria de estudio. En segundo lugar, usar material adicional. Es muy importante esto que les estoy diciendo de usar material adicional. ¿Qué material adicional? Bueno, no solamente la pantalla, no solamente el material de estudio que nosotros les enviamos, sino también por lo menos una Biblia. No usen Biblias parafraseadas. Parafraseadas son esas de lenguaje moderno, lenguaje actual, populares. No, esos son Biblias parafraseadas, no son traducciones de la Biblia. Entonces usen traducciones. ¿Cuáles son las traducciones? La Reina Valera en todas sus versiones, de 1960 preferimos, todos los textos nosotros los sacamos de la Reina Valera 1960. Puede usar otra Biblia traducida, la Biblia de las Américas es otra traducción, o la Biblia textual. Son las 3 que le puedo referir como traducciones. No usen Biblias parafraseadas porque no se ajustan a lo que dice en los textos originales, ya sea en el hebreo, el Antiguo Testamento, en el arameo o en el griego, el Nuevo Testamento. Entonces, usen el material de estudio que nosotros les mandamos, usen 1, 2 o 3 Biblias, siempre traducciones, no Biblias parafraseadas, y un cuaderno y una lapicera o lápiz. Un cuaderno y una lapicera. Usted cuando va a cualquier curso que se haya inscrito, ya sea la escuela primaria, la escuela secundaria, la terciaria, la universidad, los posgrados, siempre uno va con un cuaderno y una lapicera preparado como para tomar nota. Esto es exactamente igual. Usted está estudiando en la Facultad Bíblica de Ministerio Bíblico Internacional y está haciendo un curso. Entonces, lo primero que usted tiene que tener ahí en su mano en este preciso momento es un cuaderno y una lapicera para tomar nota. Y yo les aconsejo que lo hagan porque yo soy un profesor, soy un docente. Yo no me ajusto a leer el material de estudio que le mandamos. Para leer el material de estudio usted no me necesita a mí, usted lo puede leer solo, toma el material de estudio y lo lee. No me necesita a mí para leerle el material. Necesita un docente que aplique pedagogía para enseñar cada una de las clases, cada uno de los capítulos. Entonces eso es lo que yo voy a hacer y no me ajusto literalmente a lo que está escrito y le aporto siempre material adicional, siempre textos, siempre explicaciones adicionales que con toda seguridad a usted le va a ser útil y necesaria para poder estudiar cada capítulo. Así que el hecho de tener un cuaderno con una lapicera para tomar nota de lo que doy en cada clase, de la enseñanza en vivo que estoy dando en cada clase, para usted va a ser fundamental, porque mire, lo que ya tienen el material de estudio, los invito a que hagan la prueba hoy, a que usted abra el capítulo número 2, que es el que vamos a enseñar hoy, el capítulo número 2, y traten de seguir lo que yo estoy enseñando con el capítulo número 2. Y se van a dar cuenta que yo le estoy haciendo muchos aportes adicionales a lo que está escrito ahí. Y aportes que son imperdibles para usted si realmente quiere escudriñar profundamente las Sagradas Escrituras. Eso es el punto 2 que les estoy mencionando, que usted tiene en su pantalla. Use material adicional, sea organizado para estudiar. Los adultos, para poder estudiar, tienen que ser a distancia, tienen que ser muy disciplinados. Para estudiar nomás los adultos tenemos que ser muy disciplinados. Cuanto más a distancia,
más disciplinados todavía. Entonces, sea organizado para estudiar, y supere las dificultades. Si tiene algún problema, no dude en llamarnos para que lo alentemos. A continuación, usted tiene allí el título de los 16 capítulos. Puede, después cuando esté subido el video grabado on demand en la página de la facultad, usted puede pararse y leerlo, pero lo tienen en el índice del trabajo. Este video, esta clase que está siendo transmitida en vivo en este preciso momento, después mañana la vamos a editar y la vamos a subir a la página de la facultad. Te vieron que está el streaming, donde usted cliquea y ve en vivo la clase, y más abajo usted va a tener cada una de las clases grabadas para verlas on demand en el momento que usted disponga de tiempo y necesite verla, y si la vio en vivo y la quiere ver otra vez, va a poder verla porque va a estar ahí cada clase abajo para verla nuevamente si es necesario, y si por algún motivo no pudo asistir a la clase del día miércoles, a partir del viernes usted la va a tener para verla on demand. Entonces, no se pierda ninguna clase. No se pierda ninguna clase. Les aconsejo que vayan haciendo el seguimiento clase por clase, porque hemos empleado un sistema pedagógico constructivista, es decir, estamos construyendo cada clase sobre la anterior, y la que sigue sobre la anterior, y la que sigue sobre la anterior. Si se pierde una clase, va a quedar medio descolgado de la construcción de la temática para llegar a una profundidad en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. El texto lema que estamos usando en este curso bíblico es Hechos 17:11, que dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Está hablando de la gente de Berea, la gente que se congregaba cada día de reposo en la sinagoga para escuchar al apóstol Pablo. Entonces dice que esta gente de Berea que se congregaba para escuchar las enseñanzas del Evangelio de parte del apóstol Pablo, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y no solamente recibieron la palabra con toda solicitud, hay una coma allí y dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, ¿qué se les requiere en este curso bíblico titulado El Reino de Dios? Estas dos cosas, que reciban las lecciones con toda solicitud. Y en segundo lugar, y todavía igual de importante o más importante todavía, es que escudriñen, después que reciban la lección, después que la verifiquen en el material de estudio, escudriñen con las Sagradas Escrituras cada día a ver si las cosas que le estamos enseñando son así o no son así. Es muy importante esto que les estoy diciendo. Nunca, en lo que se refiere a Dios, su palabra y su santo evangelio, nunca se queden con las enseñanzas de ningún pastor, rabino, cura, profesor, maestro, nunca. Siempre la única verdad revelada está escrita en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios. Así que, como le digo que no crean de primera mano en lo que les dice ningún ministro religioso ni docente, tampoco crean de primera mano en lo que yo les estoy enseñando. Es necesario que reciban la palabra, como dice en su pantalla así, con toda solicitud, pero después escudriñen, indaguen, investiguen, desmenucen cada día las Escrituras para ver si estas cosas son así. Por eso hemos tomado este texto como lema del curso. Entonces hoy vamos a estudiar el capítulo 2, que se titula Presentando la gracia de Dios. Capítulo 2. El objetivo de esta lección. ¿Cuál es el objetivo de la lección que vamos a estudiar hoy? El objetivo de esta lección es que cada uno de ustedes, cada uno de los estudiantes que están viendo esta clase, estudiando esta clase, cada uno de ustedes, el objetivo es que realice una práctica de cómo presentar el mensaje de la gracia de Dios a personas que aún no han hecho una decisión de pertenecer al reino de Dios
a través de las enseñanzas y la obra redentora de Jesucristo. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Les estoy diciendo que ustedes han recibido a Cristo en su corazón. Han recibido. Todos los que están anotados en este curso de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios y todos los que, no perteneciendo a la fraternidad, se les ha abierto la posibilidad también de inscribirse y realizar este curso, todos ustedes han recibido a Cristo en su corazón. Todos ustedes son creyentes en nuestro Redentor Jesucristo. Entonces, ¿por qué le estamos dando esta clase? La pasada, esta y probablemente un par de clases más. Para que ustedes afirmen dos cosas. Una, para que afirmen en qué han creído. Que les quede claro teológicamente, para que les quede claro bíblicamente en qué han creído, sobre qué base bíblica han creído en lo que han creído, en qué es lo que han creído, qué es el evangelio en el que han creído, pero también lo estamos instruyendo para que ustedes puedan bendecir a otras personas enseñándoles lo que ustedes han recibido. Entonces estamos sistematizando la presentación del evangelio para que ustedes puedan entender bien en qué han creído y puedan presentarlo a otras personas para que puedan recibir a Cristo en su corazón, puedan creer en el Evangelio, puedan tener una vida dentro del reino de Dios y ser salvos. De eso se trata. Por eso les pongo esta pantalla allí. ¿Cuál es el objetivo? Que cada uno de ustedes, con esta lección, realice una práctica de cómo podrían presentar a otras personas el mensaje del Evangelio. Entonces, lo primero siempre que vamos a hacer es vamos a partir de una escritura bíblica. Nunca vamos a empezar con argumentos, con razonamientos, con filosofías y después tratar de fundamentar esos razonamientos, análisis, filosofías, tratar de encontrar el texto que más o menos me lo respalda. No, siempre nos tenemos que acostumbrar a eso y tenemos que prestar atención a quienes nos enseñan también. Siempre se parte de las Sagradas Escrituras. Hay que partir de un pasaje bíblico y ese pasaje bíblico que ha sido inspirado por el Espíritu Santo nos tiene que llevar al desarrollo del tema. Por eso siempre vamos a arrancar con un texto central. Lo primero que vamos a hacer en esta presentación que le estamos haciendo a otros que no conocen al Señor, esta presentación del Evangelio que le estamos haciendo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a partir de un texto central. Entonces, el texto que vamos a usar está en el libro de Números, en la Torá, en el Pentateuco, el libro de Números, capítulo 21, versículos desde el 4 hasta el 9. Y paso a leer la bendita palabra de Dios. Dice, después partieron del monte de Hor. Leo otra vez para que usted se concentre. Abra su Biblia. Es bueno abrir la Biblia para ver si yo saqué alguna palabra, corrí alguna coma, cambié alguna palabra, le cambié el sentido a algo. Tenemos que ser muy cuidadosos con las enseñanzas espirituales, que nadie los engañe. Entonces usted abre su Biblia y ve si yo estoy leyendo correctamente la Santa Palabra de Dios, que estoy leyendo la versión 1960 de la traducción hecha por Casiodoro de Reina y revisada originalmente por Cipriano de Valera, lo que se llama versión Reina Valera en su revisión del año 1960. Usted va a tener su Biblia abierta ahí. Entonces dice después, ¿vamos bien hasta ahí? Vamos bien. Entonces usted va a estar con la Biblia abierta, su mate en su mano, su taza de té, lo que quiera, pero va a estar chequeando que yo realmente les esté leyendo correctamente las Sagradas Escrituras. Yo los estoy instruyendo con esto, los estoy instruyendo, los estoy haciendo ser prudentes, sabios, precavidos en las enseñanzas que se reciben, porque la Escritura dice que se levantarán falsos maestros. Entonces usted tiene que estar bien advertido y prevenido en contra de lo que le quieran enseñar esos falsos maestros. Entonces yo le estoy dando los recaudos para que usted no se engañe. Son hombres de negocio.
han tenido éxito en sus negocios, ¿no? La Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios. Perfecto, han tenido éxito en sus negocios, quiere decir que son personas que saben usar el cerebro, saben usar la mente, son personas prudentes, sabios, inteligentes, con objetivos. Entonces, a personas con esas características yo le estoy diciendo, no se dejen engañar por falsas doctrinas. Siempre vayan a las Escrituras y corroboren con las Sagradas Escrituras lo que los maestros le están enseñando. Cualquiera sea el nombre del maestro. Entonces dice, vamos a leer juntos. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y miren la pantalla, ahora sí miren su pantalla, miren la que sigue. Como segundo paso dice explicar el pasaje para que la gente lo entienda. Y les puse así, ahí, hacerlo detalladamente para lograr que la palabra de Dios se siembre en la mente y en el corazón de las personas, como si fuera la siembra de una semilla, ya que la Biblia es verdaderamente eso. La Biblia es una santa semilla. ¿Por qué esto? Siempre que leemos un texto de las Sagradas Escrituras y tenemos un auditorio, ya sea un auditorio de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20 personas, las que sean, un auditorio que no conoce las Sagradas Escrituras, que no está familiarizado con la Biblia, después de leer la Biblia, tenemos que explicar lo que hemos leído en palabras corrientes para que la gente entienda. Si no, se quedan en ayunas. Yo a más de uno de ustedes, que tal vez alguno de ustedes nunca ha leído este pasaje, esta historia bíblica, le diría, bueno, ahora hágame un resumen de lo que acabo de leer. Y con toda seguridad que alguno de ustedes diría, qué sé yo lo que acabo de leer. Fue demasiada información nueva para un solo momento y para poder hacer un resumen del texto que nos han leído. Así que lo que ustedes tienen que hacer siempre es lean el pasaje bíblico y después lo explican en el lenguaje corriente para que la gente entienda de qué estamos hablando. Si no, se quedaron en ayunas con lo básico, con el fundamento bíblico, de dónde estamos partiendo. Así que por eso volví a poner otra vez la pantalla anterior, la lectura bíblica. Dice la Escritura que el pueblo de Israel había salido de Egipto, cruzó el Mar Rojo, presten atención a eso, cruzó el Mar Rojo, luego llegaron a los 50 días al pie del monte Sinaí. En el monte Sinaí Dios le dio las tablas de la ley, le enseñó a construir el tabernáculo y siguieron rumbo a la tierra prometida. Llegó un momento que llegaron a un lugar donde había una montaña. Esa montaña se llamaba Hor, con H, H-O-R, Hor. Y ahí en esa montaña murió el sumo sacerdote que se llamaba Aarón, que era el hermano de Moisés. Quiere decir que Aarón fue el primer sacerdote que tuvo el pueblo de Dios, el primer sacerdote, pero no solamente fue el primer sacerdote,
sino también fue el primer sumo sacerdote, porque Dios escogió como sacerdote a Aarón y a sus hijos. Primero Nadab y Abiú, después los otros dos. Pero Aarón tenía una doble condición, era sacerdote, pero además era el sumo sacerdote. Y en ese monte Hor murió Aarón. Es conocido el monte en los libros de historia, estuve chequeando un poco por internet, ahí googleando un poco, dice, es el monte donde está la tumba de Aarón. Bueno, ahí en el monte Hor murió el sumo sacerdote, el único sumo sacerdote, nunca hubo dos juntos, un sumo sacerdote, Aarón, murió allí y lo enterraron allí. Y dice que también la Escritura nos relata que ellos querían cruzar para llegar a la tierra prometida, de ahí, y esa región era propiedad de los edomitas, Edom, acuérdense de Edom, con M, Edom, de los edomitas. Entonces fueron a hablar, fue Moisés a hablar con el rey de los edomitas, el rey de Edom, y le pidió permiso para cruzar. Le dijo que si consumían algo, agua, algún cereal, alguna fruta, algo que consumieran en su travesía, le iba a pagar todo lo que consumiera el pueblo, pero que los dejaran cruzar. ¿Sí? Entonces, el rey de Edom le dijo que no. Quiero mostrarle un mapa, a ver si tengo un mapa. Acá tengo un mapa. Mire el mapa. Mire el mapa. Mire dónde está Egipto, para que usted vaya entendiendo el contexto. Es muy importante entender el contexto de cada escritura que estamos leyendo. Siempre es importante entender el contexto histórico, el contexto geográfico, el contexto social, el contexto político. Bien, usted mira dónde está Egipto. Lo tiene ahí en su pantalla. Esperen que lo voy a poner completo. A ver, si podemos poner completo la pantalla. Ahí lo tiene, Egipto. ¿Ven dónde está Egipto? Miren el camino que hizo el pueblo de Israel cuando sale de Gosén, que era la zona donde ellos vivían, al norte, en el delta del río Nilo. Como bajaron, cruzaron el Mar Rojo, siguieron bajando, ¿ven? Y ahí pegan la curva hacia arriba, van, y por acá, por el monte de Hor, supóngase por acá, muere Aarón. Y estaban ahí a un paso de cruzar, subir un poquito y ya entrar, cruzar el Jordán y entrar en la tierra prometida, en Jericó y el resto de la tierra. Sin embargo, ustedes ven que el camino de ahí arriba baja y van a un lugar donde ya habían estado. ¿Ven? Ahí lo marca como el punto 11. Mira el punto 11. Habían pasado por ahí. De ahí fueron al punto 12. Pero después, por algún motivo, están bajando nuevamente y están volviendo al punto 11 y pegando una vuelta, otra vez van hacia arriba para recién entrar en la tierra prometida. ¿Qué les estoy diciendo con eso? Les estoy diciendo que ahí en ese lugar que no pudieron cruzarlo, sino que tuvieron que bajar de vuelta y subir de vuelta, ahí vivían los edomitas. Y el rey de Edom no los dejó cruzar por su tierra, les dijo que si cruzaban por su tierra les iba a hacer guerra y los iba a destruir. Entonces, miren lo que pasó. Murió el sumo sacerdote Aarón allí. Y no solamente esa contrariedad tuvieron, sino que no los dejaron los edomitas cruzar por su tierra. Acuérdense de la palabra Edom y los edomitas, porque yo les voy a decir quién fue en la historia Edom. Es muy importante eso. Entonces, vamos para atrás nuevamente. Vamos para atrás. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dos cosas pasaron. Ahí en el monte de Hor murió Aarón, el sumo sacerdote. Y no pudieron cruzar de manera directa, sino que tuvieron que retroceder hacia el Mar Rojo de vuelta, porque los edomitas no los dejaron cruzar. Entonces el pueblo se desanimó por el camino, dice la Escritura. Ustedes lo van viendo ahí, Usted tiene su Biblia abierta, entonces va chequeando que yo les estoy contando lo que es.
¿sí? Entonces dice que se desanimó el pueblo por el camino, ¿m? Y habló el pueblo en ese desánimo, se quejó contra Dios y contra Moisés, y se quejó de algo que nosotros no nos hubiéramos quejado nunca, y es, probablemente, yo no sé si nos hubiéramos quejado, pero no importa. Se quejaron del maná que Dios le mandaba todos los días, maná del cielo, pan del cielo para alimentarlos, el agua que Dios le mandaba, que salía de la peña, de la roca, nunca le faltó pan, Dios le mandaba todas las tardes el maná, y nunca le, perdónenme, todas las tardes o todas las mañanas, hijo. Todas las mañanas sería. Eh, y le mandaba todos los días el maná, y les daba agua, y el vestido la ropa no se les desgastó, los zapatos tampoco, no les faltó nada. Ninguno se enfermó durante 40 años, sin embargo tuvieron fastidio del maná, precisamente del maná. ¿eh? Dice, ¿por qué nos hiciste salir de Egipto, que estábamos tan cómodos siendo esclavos? Para ahora muramos en el desierto, que tenemos ya fastidio, asco de este pan que nos da Dios del cielo. Miren lo que dijeron. Entonces, Dios lo que hizo fue envió serpientes ardientes que mordían a las personas, serpientes ardientes, serpientes venenosas, y morían envenenados, obviamente. Dicen los sabios, dicen los que han estudiado la historia y lo han contextualizado con otras partes de la Biblia, que las serpientes en el desierto estuvieron siempre y los escorpiones en el desierto estuvieron siempre. Solamente que Dios les daba el pan del cielo, el maná, les daba agua, la ropa no se le gastaba, los zapatos no se le gastaban, no se enfermaba ninguno, ni las serpientes los mordían, ni los escorpiones los mordían porque tenían la protección de Dios. Pero las serpientes y los escorpiones siempre estuvieron ahí. ¿Qué es lo que pasó? Dios les retiró la protección y las serpientes los mordieron y murió mucho pueblo. Mucho pueblo de Israel, dice en el versículo 6. ¿Tiene la Biblia? En el versículo 6. Murió mucho pueblo. Entonces el pueblo se arrepintió de haber hablado mal contra Dios y contra Moisés y vino, confesó, nos arrepentimos, pidieron perdón y dijeron, ruega a Moisés a Dios que nos perdone. Y Moisés oró a Dios y Dios le dijo, hagan una serpiente, hace Moisés una serpiente de bronce, ponela en un asta, colgala ahí, y cualquiera que sea mordido por una serpiente venenosa, una serpiente ardiente, y mire a la serpiente que está colgada en el asta, es el antídoto, se va a curar del envenenamiento. Y así fue. Si alguno miraba a la serpiente de bronce, vivía. Así termina el versículo 9, el pasaje que hemos leído. ¿Vieron? Ya expliqué y ya la gente entendió de qué estamos hablando. Qué importante, ¿no? Por eso les digo, no solamente lean la Biblia y digan, bueno, ya leí la palabra de Dios. No, la palabra de Dios no se explica sola. Estamos nosotros para explicárselo a la gente nueva, a los que no están familiarizados con la palabra de Dios, de explicarle para que entiendan de qué estamos hablando. Ahora la gente ya entendió la historia, de qué se trata, que es el punto segundo. Ya vimos el mapa y vamos al punto tercero. En el punto tercero nosotros siempre tenemos que relacionar el pasaje bíblico con la realidad actual de las personas. Siempre vamos a relacionar el pasaje bíblico con la realidad actual de las personas. No me sirve a mí conocer la historia. No nos sirve a nosotros conocer la historia. Tal vez a nosotros en nuestra individualidad y en nuestra privacidad sí nos sirve conocer, pero a la gente no le sirve que nosotros le digamos la historia. Sirve si esa historia se relaciona con la realidad actual de las personas. Lo digo otra vez. Sirve la historia si esa historia se relaciona con la realidad actual de las personas y esa historia me conduce hacia algún tipo de solución a la problemática o a las necesidades que las personas tienen. Entonces, miren, si bien usted sigue con la Biblia abierta ahí, si bien el versículo 4 está relatando el camino que había comenzado a transitar el pueblo de Dios desde el monte Hor, acuérdense, donde falleció el sumo sacerdote Aarón,
hacia la tierra prometida, lo cierto es que tanto el punto de partida, ¿de dónde salieron? ¿De dónde salieron? A ver, alumnos, ejercicio, ¿de dónde salieron? Punto de partida fue el Monte de Or, de ahí arrancamos la historia. El punto de partida, como el rumbo. Tercero, el recorrido. Cuarto, las batallas. 5, el destino. Sexto, la actitud del pueblo, tienen significados espirituales muy, pero muy, muy profundos, y eso es lo que vamos a estudiar a continuación. Los significados espirituales de todos esos elementos. Dijimos, para que usted lo anote allí, el punto de partida, primero. Segundo, el rumbo. Tercero, el recorrido. Cuarto, las batallas. Quinto, el destino. Y sexto, la actitud del pueblo. Tienen significados espirituales muy profundos. Y yo les digo que anoten, tomen nota en un cuaderno las cosas que les voy a decir, porque ustedes se van a dar cuenta de que estoy ampliando muchísimo la lección que ustedes tienen en su libro. Les estoy dando más elementos que les van a resultar útiles e importantes. Primero, arranquemos con lo primero, el punto de partida. Punto de partida, ¿cómo empieza el pasaje que leímos? Dice, después partieron del monte de Or. Y dijimos, en el monte de Or había muerto el sumo sacerdote Aarón, quien era hermano de Moisés. Aarón fue el primer sacerdote que tuvo el pueblo de Israel. Y fue el más importante porque también fue, dijimos recién, sumo sacerdote. Y había un solo sumo sacerdote por generación. Hasta que no moría el sumo sacerdote, no se levantaba otro sumo sacerdote. O sea, había uno solo. Entonces, no estamos hablando de cualquier religioso. No estamos hablando de cualquier religioso. Estamos hablando de alguien que por su llamado, por su elección, por su unción, era la única persona, miren lo que le voy a decir, era la única persona en todo Israel que podía entrar a la presencia de Dios en el lugar santísimo y ofrecer sacrificio por la reconciliación del pueblo con Dios en el día de expiación, Yom Kippur, el día de expiación, una sola vez por año, pero era la única persona que podía entrar al lugar santísimo. Ningún otro sacerdote, ninguna otra persona del pueblo, no importaba de qué tribu fuera, podía entrar en el lugar santísimo. Solamente a la presencia de Dios podía entrar el sumo sacerdote a presentar sacrificio por los pecados del pueblo. Vamos a relacionar, porque tengo que relacionar la historia con lo actual, con lo que puede pasarle a las personas, lo que nos puede haber pasado a nosotros, lo que nos puede estar pasando a nosotros, lo que le puede estar pasando a alguno de ustedes y lo que le puede estar pasando a las personas que nos están escuchando. Vamos a hablar de eso porque tengo que relacionar la historia con la realidad actual. Entonces, miren, las personas históricamente han creído casi ciegamente en quienes ostentan cargos religiosos. Lo voy a repetir. Históricamente las personas han creído, han confiado casi ciegamente en aquellos que ostentan algún cargo religioso, ya sea pastores, ya sean curas, ya sean rabinos, ya sean maestros religiosos y todos cuantos dicen que son representantes de Dios delante de los hombres. Las personas normalmente y regularmente han confiado ciegamente en ellos. En la actualidad, hoy estaba pensando en eso y estaba hablando con un par de pastores, con uno a la mañana temprano y otro hace un rato. Estábamos hablando que en la actualidad, estamos viviendo un tiempo de corrupción, y crisis terminal en todas las áreas de la vida de la sociedad humana. Se están cayendo todas las estructuras que no tienen un fundamento espiritual sólido. Se están cayendo, se están derrumbando. La política ha entrado en un círculo de corrupción sin precedentes.
La economía se ha transformado en un arma despiadada de algunos seres humanos en contra de sus semejantes, aprovechándose de sus semejantes para enriquecerse. Las relaciones sociales han entrado en una grieta insalvable entre los que más tienen y los desposeídos. Y la religión no ha querido, mira lo que voy a decir, la religión no ha querido ni ha podido escapar de esta realidad de corrupción y decadencia. Tal vez tú seas uno de las tantas personas que con un corazón sincero y bien dispuesto han confiado en su ministro religioso referente. Tal vez seas uno, tal vez no todos ustedes, pero por ahí hay algunos de ustedes que sí. Que sean una de las tantas personas que con un corazón sincero, dije, transparente, bien dispuesto, han confiado en su ministro religioso referente, cura, pastor, rabino, el que les guste. Aquel que te hablaba de Dios y te infundía fe, aquel que te hablaba de la Biblia y te infundía esperanza en los tiempos difíciles que a todos nos toca atravesar en la vida. Inclusive, has ido amoldando tu vida, tal vez has ido amoldando tu vida a sus instrucciones impartidas como verdadera palabra de Dios. Inclusive les voy a decir más, inclusive puede ser que tu vida haya mejorado, porque sin duda, seguir las instrucciones de Dios contenidas en la Biblia, sin importar a través de quién vengan, transforma la vida de las personas. Porque la Biblia sigue siendo una semilla. Lo dijimos al principio, la Biblia sigue siendo una semilla que germina y produce bendición. Sin embargo, a muchos de ustedes le ha pasado que llegó un momento en que te diste cuenta de que ese ministro religioso no era lo que habías creído. Te comenzaste a dar cuenta de que este también estaba en algún grupo de los que hacen estas cosas que les voy a relatar ahora. 4 cosas, probablemente o 5, les voy a relatar ahora. ¿Vieron que eso no lo tienen en su lección? Tomen nota. Te comenzaste a dar cuenta de que tal vez este ministro religioso en quien confiabas ciegamente, al que le abriste tu corazón, tu familia, tu casa, tu vida. Tal vez te diste cuenta que su principal interés no eras tú ni tu familia, sino tus diezmos y ofrendas. Y también te diste cuenta que eso que acabas de descubrir o que acababas de descubrir no concuerda con lo que enseña la Biblia. Esa Biblia que aquellos mismos dicen predicar. Dice la Escritura en 1 Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. Le da instrucciones a estos ministros religiosos y le dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Yo subrayé en mis apuntes: no por ganancia deshonesta. Y lo repite la Escritura en 1 Timoteo. Y les pido que anoten capítulo 3, del versículo 2 al 6. No lo voy a leer completo. Anoten, 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 2 al 6. Entonces está hablando de el siervo de Dios y dice que sea irreprensible, que sea irreprensible. Y en el versículo 3, dije del 2 al 6, en el 3 dice: no codicioso de ganancias deshonestas. No codicioso de ganancias deshonestas. Y un día, para tu sorpresa, te diste cuenta que tanto la religión, la institución religiosa a la que pertenece tu pastor referente, tanto la institución religiosa como él mismo, el principal interés no sos vos, no es tu familia, sino tus diezmos y tus ofrendas.
Y un día, en tu crecimiento espiritual, encontraste en las Escrituras por lo menos estos dos textos que te estoy mencionando, referidas a la codicia de ganancia deshonesta de los ministros. Y cuán grande fue tu desilusión, cuán grande fue tu desilusión. Tal vez algunos de ustedes se dieron cuenta que en lugar de, como segundo punto, otra cosa de la que se pueden haber dado cuenta, que en lugar de conducirte a Dios, te llevaron a los ídolos. No, no puede ser. No puede ser que un pastor, en lugar de llevarme a Dios, me lleve a los ídolos. Puede ser que algún otro tipo de ministro religioso, de alguna otra religión cristiana, o de otro lado, pero no un pastor. Miren, tal vez te diste cuenta de que en lugar de conducirte a Dios, te llevaron a los ídolos, comenzando con la adoración de a ellos mismos, comenzando con la adoración a ellos mismos como primer ídolo en que se han colocado, adoración de ellos mismos y sus organizaciones religiosas. Lo único que se salva son los de nuestra organización, los de nuestra denominación, los de nuestro ministerio. Adoración a ellos mismos, a sus organizaciones religiosas, diciéndote que en ellas estaba la única verdad revelada, la única verdad revelada. Se han olvidado de lo que dice el primer mandamiento de la tabla de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Los 10 mandamientos que nosotros deberíamos obedecer al pie de la letra. El primero de ellos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás ídolos. Yo soy el único y verdadero Dios. Y no importa quién sea y no importa qué organización sea, ni que sea religiosa o no, qué persona sea muy iluminado o poco iluminado, muy ilustre, muy exitoso o no, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No adorarás dioses falsos, son dioses falsos. Y te diste cuenta que esta persona era un ególatra, no un egocéntrico, no un egoísta, peor todavía, un ególatra, un adorador de sí mismo que se hace adorar por la gente también. Entonces llegaste a 1 Juan, capítulo 5, versículo 21, y leíste allí que dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Y entonces, el Espíritu Santo hizo que se despierte tu conciencia y la desilusión fue muy grande. O tal vez puede ser que, como tercer cosa que te puedes haber dado cuenta, te llenaron la cabeza de fábulas en lugar de enseñarte la palabra de Dios. Fábulas, puros inventos de los religiosos. Y ahora te has dado cuenta que la única palabra de Dios revelada a los seres humanos está contenida en la Sagrada Escritura. Un día te diste cuenta, pero lo que me está diciendo este tipo no coincide con la Biblia. Lo que me está enseñando no coincide con la Biblia. Está sanateando, está verseando, está inventando fábulas. Acá no dice eso. Y un día, leyendo la Biblia, te diste cuenta que la única palabra de Dios revelada a los seres humanos está contenida en las Sagradas Escrituras completas, porque algunos te engañan diciéndote que el Antiguo Testamento está abolido y que el único que es para nosotros es el Nuevo Testamento. Entonces, ahí tenemos algunos problemas. Y un día te diste cuenta que la única verdad revelada, la única palabra de Dios está contenida en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, no hay nada abolido, todo está vigente y Jesucristo mismo es la palabra de Dios hecha carne, es el Logos, el Verbo, la palabra de Dios hecha carne. Entonces, ¿cuánta desilusión cuando ves a tus referentes religiosos inventando fábulas, apartándose de la Biblia? Anoten ahí, los que están anotando, 2 Timoteo 4, versículos 3 y 4. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Está profetizado. Es triste cuando le pasa a uno. O tal vez te manipularon para someterte a una religión. Eso también te puedes haber dado cuenta.
Te manipularon para someterte a una religión, haciéndote creer que lo que ellos y su organización religiosa enseñan es la verdad que hay que aceptar como verdad revelada de Dios y someterse, fundamentalmente, someterse a sus ordenanzas, manteniéndote en la gravísima ignorancia de que la única palabra de Dios revelada es la Biblia. Y han llegado, miren lo que voy a decir, miren lo que voy a decir, y han llegado a prohibirte que estudies las Sagradas Escrituras en alguna institución de enseñanza bíblica para que no te des cuenta del atroz engaño al que te están sometiendo. Entonces, no quieren que la gente estudie la Biblia, porque no quieren que la gente se dé cuenta del atroz engaño al que te están sometiendo. Y han llevado este engaño a extremos, hasta el punto de hacerte creer que si en la semana siguiente estudias el sermón del pastor del domingo, con eso ya estás estudiando la palabra de Dios. ¿Es la palabra de Dios o es la palabra del pastor? ¿Se dan cuenta cómo el pastor se está poniendo en lugar de Dios? Entonces, estudiando la Biblia, como pudiste, de la manera que pudiste hacerlo, te diste cuenta que eso no era la palabra de Dios, lo del domingo que te hacen estudiar en la semana, sino que era la palabra del pastor, torcida encima, para manipularte y esclavizarte. Dice Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y muchas veces te someten al yugo de la esclavitud. Tal vez el representante de la religión que conocías virtualmente ha muerto en tu corazón. Estoy hablando de Aarón, el sumo sacerdote que murió en el monte de Hor. Y tal vez tú experimentaste algo parecido. Tal vez el representante de la religión que conocías virtualmente ha muerto en tu corazón. Igual que le pasó al pueblo con Aarón, pero Aarón murió en serio, físicamente. Le creías, le tenías confianza, lo admirabas, lo amabas, lo tenías como un referente, como un modelo, pero él te defraudó. No cubrió tus expectativas, no le alcanzó su corazón para ser un verdadero sacerdote de Dios. De alguna manera, ha muerto para ti y ha dejado un vacío muy grande en tu corazón, una desorientación muy profunda. Ha quedado una herida sangrante que no cicatriza y que aún peor, esa herida te aparta de Dios, te ha desorientado de tal manera que te has negado a todo lo que sea Dios, a todo lo que sea su palabra, culpa de un mal referente, de un mal ministro de Dios, de un hombre que te engañó y te usó. Ese es el origen, dijimos, ¿no es cierto? A, dijimos, a ver si lo tengo por acá. A, el punto de partida. B, dijimos, el rumbo. Dice ahí el pasaje que usted tiene abierto en su Biblia. Partieron del monte de Hor, ¿a dónde? Camino del Mar Rojo. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque venían de cruzar el Mar Rojo. El cruce del Mar Rojo fue el camino a la libertad del pueblo cuando sale de la esclavitud de Egipto. Cuando se abre el Mar Rojo y cruzan en seco, y el Mar Rojo se cierra sobre los carros del faraón, incluido el faraón, ese cruce del Mar Rojo es de donde venían. Venían de la esclavitud hacia la libertad. Y es muy significativo que en este pasaje dice que partieron rumbo al Mar Rojo de vuelta. Y yo les dije por qué. Porque Edom no lo dejó cruzar por su tierra. Tuvieron que regresar camino del Mar Rojo. Este nuevo rumbo, que no era su rumbo, ellos iban hacia el norte y tuvieron que retroceder hacia el sur. Este nuevo rumbo significaba un retroceso, ya que desde donde habían llegado, estaban muy cerca de llegar a la tierra prometida y tuvieron que retroceder. Pero lo más terrible fue que venían desde el Mar Rojo, luego de haber visto la poderosa mano de Dios libertándolos de la esclavitud de Egipto.
incluso con señales, con milagros, con agua de la peña, con maná del cielo, con el monte Sinaí humeando, con las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios, y ahora se encontraban caminando exactamente en dirección al lugar de donde habían salido. En nuestra realidad, eso sucede cuando las circunstancias hacen que todo lo que Dios ha hecho en tu vida pase a segundo plano y tu retroceso se hace inevitable y doloroso. Y la pregunta que te hago, ¿qué es lo que pasó en tu vida que estás retrocediendo hacia el lugar donde estabas antes? ¿Qué es lo que pasó en tu vida? ¿Qué es lo que sucedió que estás retrocediendo hacia el lugar donde estabas antes y que ya habías superado? Y del que Dios te sacó con su mano poderosa y amorosa. ¿Por qué estás volviendo al mismo lugar? ¿Por qué? Punto 3, dijimos el recorrido. Y el recorrido era, estaban haciendo eso, dice ahí en su Biblia, para rodear la tierra de Edom. No los dejaron cruzar, cortar camino por el medio, los edomitas. Tuvieron que rodear el reino de Edom, rodear la tierra de Edom. Yo quiero decirles quién era Edom. Edom era el hermano mellizo de Israel. Edom era el hermano mellizo de Israel. Israel fue el nuevo nombre que Dios le dio a Jacob. Y Edom era el nombre de su hermano Esaú. Y Jacob y Esaú fueron los hijos de Jacob, de Abraham, Isaac, lo iba a decir casi en hebreo, tengo acá el público acá presente también, iba a decir Jacob, pero Edom era Esaú, Israel era Jacob. Jacob y Esaú eran los hermanos mellizos, hijos de Isaac. Hijos de Isaac. Miren qué interesante. Ahora los descendientes de Jacob, Israel, iban hacia su tierra prometida. Y los descendientes de su hermano mellizo, Edom, Esaú, no los dejaron cruzar por su territorio, aunque pagaran todo lo que consumieran. ¿Qué es lo que estaba pasando? Lo que estaba pasando era que sus propios hermanos le estaban impidiendo seguir por el camino más corto hacia la tierra prometida, obligándolos a retroceder hacia donde habían estado antes, hacia el Mar Rojo. Es que ellos todavía no habían perdonado el error que cometió Jacob con Esaú. Nada menos que 500 años atrás. 500 años habían pasado desde las cosas que había hecho o los errores que había cometido Jacob con Esaú, comprándole la primogenitura por un plato de guiso de lenteja, engañándole a su padre para recibir la bendición. Todavía, después de 500 años, los descendientes de Esaú no habían perdonado a Israel, a Jacob. Muchas veces nos suceden estas cosas. Los caminos pareciera que se cerraran todos juntos. ¿No te pasó nunca? Que parece que los caminos se cierran todos juntos, todos al mismo tiempo, y no vemos ninguna salida. Inclusive puede suceder que tus antiguos hermanos te estén haciendo el recorrido más largo, más trabajoso. Estoy hablando de los hermanos creyentes, los hermanos en la fe. Puede ser que tus antiguos hermanos te estén haciendo el recorrido más largo, más trabajoso, más peligroso. En lugar de ayudarte para que llegues más rápido a la bendición de Dios, te están complicando, haciendo que tengas que rodear su tierra si querés avanzar. Ellos son rencorosos en lugar de perdonadores, ¿se entiende? Ellos son rencorosos en lugar de perdonadores y están dispuestos a hacerte pagar por tus errores, en lugar de ayudarte a cortar camino para que llegues más rápido a la bendición de Dios. A, B, C, D. Cuarto punto, las batallas. Podemos ver en este mismo capítulo del libro de Números, antes y después de la historia que estamos considerando, que para ellos
Este fue un recorrido lleno de batallas. Antes y después fue un recorrido lleno de batallas. Las luchas probablemente no te estén resultando a ti nada fácil. El enemigo, el adversario de nuestras almas, ha visto lo que te está pasando. Ha visto lo que te ha pasado. Ha visto que el sacerdote en quien confiabas ha muerto en tu corazón y te quedaste sin la cobertura espiritual que tú creías que tenías. Te quedaste sin la cobertura, te quedaste sin el sacerdote, sin el referente religioso. También el diablo ve que tus hermanos no te reciben en su tierra por tus errores del pasado, que tú creías que ya estaban perdonados. Entonces, Hasatán, traducido como Satanás, Hasatán el adversario, el diablo, se ha dispuesto a destruirte y ha comenzado a atacarte. Dice Juan 10:10, Jesús dijo, el ladrón, Satanás, Hasatán, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero ha definido el rol del enemigo, el rol satánico. Vino para hurtar, matar y destruir. Y si te descuidas, va a hacer eso contigo. Y si yo me descuido, va a hacer eso conmigo. Porque su función es hurtar, matar y destruir. Debemos tener muy claro el destino, que es el punto, creo que 5, el que sigue, el destino. El destino. El destino que Dios ha propuesto para ti y para mí continúa siendo el mismo, la tierra prometida. No ha cambiado tu destino, ni ha cambiado mi destino. Es el destino que Dios ha propuesto para tu vida y para mi vida. El destino es el mismo, la tierra prometida. El destino que Dios ha establecido para tu vida es su reino. El destino que Dios ha establecido para tu vida es su reino, que es un reino de sacerdotes y gente santa, ya que Dios quiere que seas parte de su gran tesoro, su gran tesoro. Lo ve usted ahí en Éxodo 19, 5 y 6. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esto no ha cambiado. Esto han pasado los siglos, probablemente desde ese momento unos 4000 años, y no ha cambiado, porque Dios no ha cambiado y Dios no cambiará. Entonces ahora vamos a enfocarnos brevemente en el punto, creo que sexto. La actitud. La actitud. ¿Cuál fue la actitud del pueblo? Y se desanimó el pueblo por el camino. Miren la actitud. Y se desanimó el pueblo por el camino. El desánimo trajo consigo el pecado y la desorientación. Dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo. Se desanimó el pueblo por el camino y se metió en algo muy peligroso que trae el desánimo. Muy peligroso, que es el pecado y la desorientación. El enemigo, Satanás, el diablo, Hasatán, el adversario, juega con nuestro estado de ánimo permanentemente. Juega con nuestro estado de ánimo permanentemente. Principalmente cuando las circunstancias o nosotros mismos le damos oportunidad. Porque tu desánimo puede llegar a confundirte de tal manera que pierdas el rumbo e inclusive el pecado tenga cabida en tu vida, desatando el juicio de Dios. Dice Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Creo que me estén entendiendo. Espero. Vamos al punto cuarto. Punto cuarto es mostrar claramente
¿Cómo se relaciona el pasaje bíblico estudiado con el tema que estamos estudiando o considerando? ¿Cuál es el pasaje bíblico? Ya saben cuál. ¿Cuál es el tema que estamos estudiando, que estamos considerando? Presentando la gracia de Dios. ¿Cómo se relaciona todo esto que estudiamos hasta ahora con la gracia de Dios? En el pasaje bíblico que estamos considerando se puede ver perfectamente graficada la gracia de Dios. Y esto nos permite entender cabalmente su significado. En este pasaje vamos a entender el significado de la gracia de Dios. Es decir, ¿cuál es el significado de la gracia de Dios en este pasaje? El perdón sin que el pueblo lo merezca. El perdón sin que el pueblo lo merezca. ¿Qué significa gracia? ¿Qué significa gracia? Gracia es el perdón de Dios no merecido. Es el amor de Dios no merecido. Es la misericordia de Dios no merecida. Es el favor de Dios no merecido. Es decir, todo lo bueno que Dios está dispuesto a darnos sin que se requiera mérito alguno de nuestra parte, sino todo lo contrario, cuando nuestras actitudes y acciones merecen su justo castigo, y Dios no nos da el castigo, sino que nos extiende su mano de misericordia. A eso se le llama la gracia de Dios. Entonces vamos a relacionar este pasaje que estamos estudiando con este concepto de la gracia de Dios. Usted tiene ahí el pasaje que estamos considerando, que dice el versículo 5. El versículo dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Este pueblo pecó teniendo fastidio. ¿Qué es fastidio? Fastidio es aburrimiento, repugnancia, disgusto, molestia. ¿De qué tuvo fastidio el pueblo? ¿Por qué se le consideró pecado? Porque tuvo fastidio de la provisión de Dios. Y hablaron contra Dios y contra Moisés, debido al fastidio que les ocasionó comer el maná que Dios mandaba del cielo todos los días. No tenían que trabajar, no tenían que sembrar, no tenían que manejar máquinas, no tenían que hacer nada. Dios le daba el alimento de cada día, todos los días. Y tuvieron fastidio. Y le echaron, en primer lugar, le echaron la culpa a Dios y a Moisés. ¿De qué? Miren, vamos a traerlo a nuestra realidad actual. Vemos que la actitud del pueblo escogido por Dios se asemeja muchísimo a la actitud que nosotros mismos hemos tenido muchas veces. ¿Qué hicieron? Le echaron la culpa a Dios y a Moisés. Y eso es lo que la gente muchas veces hace. Le echa la culpa de su situación a Dios. Y también se la echan de yapa al hombre que dice ser su representante o su ministro, pastor, cura, rabino, maestro. Pero la realidad es que muchas veces, no queremos acercarnos a Dios porque no queremos asumir un compromiso permanente con Él. Muchas veces la realidad es que no queremos acercarnos a Dios porque no queremos asumir un compromiso permanente con Él. Por eso utilizamos intermediarios. ¿O por qué le parece que la gente usa a los curas, a los pastores, a los rabinos, a los maestros bíblicos, a los religiosos de cualquier religión? Usan un tipo en el medio, alguien en el medio, porque están rechazando relacionarse directamente, acercarse directamente a Dios. No quieren asumir un compromiso permanente con Dios. Por eso utilizan intermediarios humanos. Y le atribuyen a esos representantes humanos, a esos intermediarios, le atribuyen la representación de Dios para sus vidas. En tercer lugar, nos sentimos desanimados. El pueblo se sintió desanimado. Esto es, desalentados, desmoralizados, abandonados, descorazonados, desengañados. Y no queremos asumir más responsabilidades con nada que tenga que ver con la religión. Queremos ser libres y hacer en la vida lo que se nos antoja. No nos damos cuenta que si nos hacemos libres de Dios, automáticamente nos hacemos esclavos de Hasatán, del adversario de Satanás. No hay una tercera alternativa. Nosotros no somos una alternativa.
Algún día les voy a explicar más profundamente por qué no somos una alternativa. Eso está en el secreto más íntimo de la creación. Nosotros no somos una alternativa. No tenemos arte ni parte, no tenemos poder de decisión más que para uno o el otro lado, porque la batalla eterna del cielo se está dando en nuestra mente. Para eso fuimos hechos. Otras veces hemos llegado a la conclusión de que el hecho de ser cristiano es poca cosa. Hemos llegado a la conclusión de que el hecho de ser cristiano es poca cosa. Nos parece que ser cristiano es ser religiosos y nosotros automáticamente pensamos en la religión como algo para los débiles. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Se dan cuenta cómo se relaciona el pan tan liviano? Nuestra alma tiene fastidio del pan tan liviano, dijeron ellos, en relación con el maná del cielo. Preferimos seguir nuestros propios caminos, seguir los designios de nuestros pensamientos, los designios de nuestros deseos y hasta los designios de nuestros instintos animales, que se llaman concupiscencias, antes que ponernos en línea con la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, expresadas sus instrucciones contenidas en la Biblia, para que Dios haga su parte de su pacto, es decir, derramar bendiciones sobre nosotros hasta que sobreabunden. Pero no queremos compromiso, no queremos responsabilidad. En definitiva, nos parece más emocionante hacer lo que se nos da la gana y creer que nosotros podemos decidir mejor que Dios inclusive, lo que debemos sentir, lo que debemos pensar y lo que debemos hacer para ser felices. Por eso damos la espalda a Dios y hasta nos llega a fastidiar que nos hablen de Dios. Nos llega a fastidiar de que nos hablen de su voluntad para nosotros expresada en la Biblia. Nos llega a fastidiar que nos hablen de su perdón, de su plan de salvación, que nos hablen del sacrificio de Cristo. Nos parece pan liviano, como al pueblo de Dios. Nos fastidia. De la única manera, en definitiva, que nos acordamos y nos acercamos a Dios es cuando tenemos un gran problema. O llegamos a estar en una muy difícil situación o en una grave enfermedad a la que generalmente llegamos por causa de nuestra lejanía con Dios. Sigamos adelante. Miremos el versículo 6. Hablando de la gracia. Dice que Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. ¿Saben cómo se llama esto? Tuvieron la consecuencia de su pecado. Tuvieron la consecuencia de su pecado al enviar Yahweh Dios entre el pueblo serpientes ardientes que los mordían y le producían la muerte. Entonces, vemos que llega el colmo de la falta de respeto. Mira lo que voy a decir, respire hondo. Déjeme respirar hondo a mí también. Entonces, llega el colmo de la falta de respeto y el colmo de la ignorancia del ser humano. Y comienzan a asignarle a Dios características que ellos mismos inventan. Empiezan a decir que Dios no castiga porque es bueno, que es un ser perdonador que perdona todo, no importa lo que sea, que no importa lo que hagamos, Dios siempre está para ayudarnos, y otras tantas barbaridades, irrealidades, mentiras. Pero los que hemos escudriñado, yo lo que le voy a decir, los que hemos escudriñado las Escrituras, sabemos que Dios tiene atributos perfectamente descritos. Los que hemos escudriñado las Sagradas Escrituras, sabemos que Dios tiene atributos. Atributos son características de personalidad. Tiene atributos perfectamente descritos en su santa palabra, la Biblia. Y esos atributos son perfecciones de Dios infinitas. Lo voy a repetir porque hay que memorizar esto. Los atributos de Dios, las características de Dios, son perfecciones de Dios infinitas. Lo que significa que su atributo de justicia, por ejemplo, es una perfección infinita de Dios. Es decir, Yahweh Dios es perfecta e infinitamente justo. Todos estamos de acuerdo
en que si alguno en nuestro país comete un delito, es justo que pague por ello. Pero cuando se trata de Dios, si Él hace justicia, entonces para la gente es malo. Es una locura, pero es la realidad. No nos damos cuenta de que si el Dios en el que creemos es diferente al Dios que describe la Biblia, entonces nuestro Dios no es el Dios de la Biblia. No es el Dios único y verdadero que hizo los cielos y la tierra y nos creó a nosotros para que seamos su especial tesoro, un reino de sacerdotes y gente santa. Estamos hablando de un ídolo, hemos inventado un ídolo, que lo hemos inventado nosotros de acuerdo con nuestra propia imaginación. Por eso hay tanta gente que tiene tantos dioses diferentes, cada uno inventa su propio modelo de Dios, su propio ídolo. Debemos entender entonces que el Dios único y verdadero es perfectamente justo al permitir que suframos las consecuencias de nuestra rebelión contra Él. Es perfectamente justo. Permite que suframos las consecuencias. Yo les dije, las serpientes estaban en el desierto, solamente que Dios los protegía. Pero cuando ellos se rebelaron contra Dios, cuando se separaron de Dios, cuando se apartaron de Dios, cuando Dios dejó de tener importancia, trascendencia y autoridad en sus propias vidas, Dios lo único que hizo fue correrse, nada más que correrse. Y las serpientes los mordieron, pero siempre habían estado ahí. Entonces, la justicia de Dios es perfectamente justo al permitir que suframos las consecuencias de nuestra rebelión contra Él. Porque cuando voluntariamente nos alejamos de Dios, ya no estamos más bajo su protección, no estamos más bajo su cuidado, bajo su cobertura, bajo su bendición. Y para el justo juez, que es Dios, la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. La paga del pecado para Dios es muerte. Y la peor muerte que existe es la muerte espiritual de las personas por estar apartadas y alejadas de Dios. Porque Dios es la vida. Y el que está alejado de Dios está espiritualmente muerto. Miren el versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. El pueblo se arrepintió, manifestó su arrepentimiento y pidió a Moisés que ruegue a Jehová que quite el mal, la muerte, que había sobrevenido a causa de su pecado. Miren este versículo 7. En este versículo 7 se establecen los primeros pasos hacia la sanidad y la restauración espiritual a través de la gracia de Dios, que es el tema que estamos estudiando. Acá se establecen los primeros pasos rumbo hacia la gracia de Dios. El primero es el arrepentimiento. El segundo es la confesión y el tercero es el pedido de perdón. Anote esto. El primero es el arrepentimiento. El segundo es la confesión y el tercero es el pedido de perdón. A continuación miremos los versículos 8 y 9 para terminar el pasaje. Dice: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y con eso terminamos el pasaje. Dios le extiende un favor no merecido, que era gracia. Gracia es favor de Dios no merecido. Dios le extiende un favor no merecido al pueblo, haciendo levantar a Moisés una serpiente de bronce sobre un asta, de modo que cualquiera que fuera mordido y mirara a la serpiente levantada en el asta, viviera. Es necesario entonces que entendamos que la serpiente de bronce levantada en un asta es figura de Jesucristo. Debemos entender que la serpiente de bronce levantada en un madero es figura de Jesucristo y su obra en la cruz. Es una sombra profética
que tardó 2000 años en cumplirse hace 2000 años. Es una sombra profética de la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. En primer lugar, la historia que hemos considerado es un hermoso ejemplo de la gracia de Dios en relación con la salvación sin obras, es decir, sin mérito personal para merecerla, solo por el favor de Dios no merecido en relación con el pueblo de Israel. Pero también, escuche esto, pero también constituye un excelente modelo en relación con nuestra propia salvación sin méritos personales, solo por la gracia de Dios. El Señor Jesucristo mismo dijo en Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo fue levantado en la cruz para que si miramos a Él y aceptamos su obra redentora en nuestro favor, recibiendo el regalo de Él mismo, el regalo de sí mismo, Él se regala a nosotros, en nuestra vida, entra en nuestra vida a través de sus enseñanzas. Entonces seamos sanados de la mordedura venenosa de la serpiente, que es Satanás, que ha arruinado nuestra vida. Jesucristo fue levantado en un madero, en un asta, en la cruz, al igual que la serpiente de bronce en el desierto, representando que Él venció a la serpiente de la muerte. Te dice, ¿por qué la serpiente? ¿Y por qué es figura de Jesús? Porque Jesús fue levantado, representando que Él venció la serpiente de la muerte con su propia muerte y con su resurrección. Y que por la gracia del Padre, todos los que miramos al Hijo, para que sea nuestro Redentor y Maestro, y acuérdense lo que le estoy diciendo, no solamente Redentor, es una vivada de la religión, Él me salva, no, Redentor y Maestro, me redime para que viva de acuerdo a las instrucciones del Padre, que Él mismo enseñó. Entonces, vamos otra vez, por la gracia del Padre, todo lo que miramos al Hijo, para que sea nuestro Redentor y Maestro, tenemos vida en Él. Tenemos vida en Él. Yo quiero mostrarle algunas imágenes, algunas figuras. Mira allí esta figura, este dibujo de la serpiente en un asta. Miren la serpiente. Esa serpiente había mordido al pueblo y había traído la muerte sobre el pueblo pecador. Primero, la misma serpiente los llevó al pecado. Luego que el pueblo pecó, los mordía y los llevaba a la muerte. Pero yo quiero decirles algo para que usted lo crea hoy. Lo crea, lo acepte, lo reciba en su mente y en su corazón. Reciba esta palabra. Reciba esta palabra en su mente y en su corazón. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para derrotar a la serpiente que trajo el pecado, para derrotar a la serpiente que trajo el pecado a tu vida, a mi vida, que trajo la muerte a tu vida, a mi vida. Por eso leíamos en Juan 3:14. Así, dijo Jesús, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, que Jesucristo sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En quinto lugar, debemos establecer claramente cuál es el camino para ser librado de la esclavitud del pecado y de la muerte espiritual. Debemos establecer en nuestra mente, en nuestro corazón, en el corazón de quienes nos oyen, claramente, con absoluta y total claridad, cuál es el camino para ser librado de la esclavitud del pecado
y para ser librado de la muerte espiritual y para que venga vida a nosotros y vida como Dios la da, vida eterna. En primer lugar, hemos dicho recién, arrepentimiento, confesión y pedido de perdón. En el versículo 7 hemos visto, el pueblo vino y dijo, hemos pecado. El pueblo reconoció su pecado, se arrepintió, confesó y pidió perdón. El verdadero arrepentimiento, la confesión y el pedido de perdón a Dios por haber pecado contra Él son los tres primeros pasos que debemos dar para recibir el perdón y la nueva vida en Cristo. Debemos arrepentirnos de nuestra rebelión, hemos sido rebeldes contra Dios. Debemos arrepentirnos de haber dado la espalda a Dios. Debemos arrepentirnos inclusive de todos nuestros pecados producidos por haber vivido una vida siendo nosotros nuestros propios dioses, con minúscula. Lejos del Dios con mayúscula, vivo y verdadero, el único Dios. Si nos arrepentimos y venimos a Él, Dios siempre nos da una nueva oportunidad. Nos perdona y nos da una nueva vida en Cristo. Dios hoy, escuche lo que te voy a decir, Dios hoy nos quiere dar una nueva oportunidad. Los invito a que vengamos a Dios en el nombre de Jesucristo, le confesemos nuestro pecado y le pidamos perdón. Y en segundo lugar, debemos recibir al Señor Jesucristo para recibir el perdón y la reconciliación con Dios y recibirlo en nuestro corazón, recibirlo como redentor, recibir el perdón que se recibe por gracia porque Él cargó todos nuestros pecados y con su sangre nos lavó, nos limpió de todos nuestros pecados. Pero también al recibirlo debemos asumir el compromiso de vivir en una nueva vida, ajustada a las instrucciones de Dios contenidas en su santa palabra, la Biblia. Dios nos muestra el camino para ser liberados del pecado. Nos muestra el camino. Y para ser librado de las consecuencias del pecado. Para ser librado de las garras de la propia muerte espiritual y recibir la nueva vida que está en su Hijo, Jesucristo. Y de esta manera llegar a la tierra prometida. La tierra prometida es su reino, es lo que predicó Jesucristo. Arrepentidos porque el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Esa es nuestra tierra prometida, a donde queremos llegar, a su reino. Esto es un reino de sacerdotes y gente santa. Esto es ser parte del grupo que somos su especial tesoro. Quiero ser su especial tesoro. Recibir a Jesucristo en nuestro corazón significa recibir su redención, que es el regalo de la nueva vida, y también significa recibirlo como nuestro maestro. No se olviden de eso. Recibirlo como nuestro maestro. Es decir, comenzar a vivir en esta nueva vida conforme a las enseñanzas de las instrucciones de su Padre, que Jesucristo nos vino a enseñar. Nuestro Redentor y Maestro. Todos juntos, para terminar, vamos a hacer una oración. Con esto terminamos esta lección. Vamos a hacer una oración todos juntos. Y ustedes se la van a hacer aquel auditorio de 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, que tengan a los que le estén predicando el Evangelio. Pero hoy la vamos a hacer nosotros. La vamos a hacer en voz alta. Yo la voy diciendo y todos ustedes la van a ir repitiendo. Dirigiéndose a Dios, no a mí, a Dios. Pensando solamente en Él. Los cristianos más antiguos de entre ustedes, como en mi caso, la van a repetir lo mismo, no importa cuántas veces la hayas hecho, la vamos a hacer de nuevo. Los que se entregaron a Cristo hace poco, también la van a repetir. Aquellos hombres de negocios, de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios, que hace 15, 20 años que están y que han recibido a Cristo, la vamos a repetir también. Aquellos que hace 5 años que están, la van a repetir también. Aquellos que hacen un mes que están, también la van a repetir. Los que necesitan reconciliarse hoy con Dios, también la van a repetir. Todos vamos a hacer esta oración. Yo voy a decir,
y ustedes van a repetir. Dios, la puede leer para ir repitiéndola, usted la puede leer. Dios, venimos ante ti este día. Ustedes repiten, Dios, venimos ante ti este día. Dios, te quiero confesar que he pecado contra ti muchas veces. Dios, te quiero confesar que me he rebelado contra ti y te he dado la espalda y he vivido ignorando voluntariamente tus instrucciones de vida. Dios, te quiero decir que me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Esta noche puedo ver el camino para recibir tu perdón. Esta noche he podido ver a Jesucristo en la cruz cargando todos mis pecados. Señor Jesucristo, te abro la puerta de mi corazón. Señor Jesucristo, te invito a entrar en mi corazón para que seas mi Redentor y mi Maestro. Dios, te doy gracias por haberme perdonado. Dios, ayúdame a caminar en tu voluntad y en tu amor, guiando mis pasos con las instrucciones de tu santa palabra, la Biblia. Amén. Espero que hayas podido hacer esta oración junto conmigo. Junto conmigo. Es tan importante que hayas hecho esta oración junto conmigo. Que este sacrificio que estás haciendo, invirtiendo tu tiempo cada miércoles y el resto de la semana para hacer este curso bíblico, se llama el Reino de Dios, te sirva, te sea útil. Te sea útil para establecer una relación única, indestructible, imperecedera, con el Dios único y verdadero, el Dios de la Biblia, a través de Jesucristo, su único Hijo, que murió en la cruz para llevar todos nuestros pecados y reconciliarnos así con el Padre, y que dio instrucciones de vida como Maestro para que aprendamos la Biblia, que fueron sus instrucciones de vida, para vivir conforme a las instrucciones de su Padre. Recuerden que cumpliendo con las asistencias a las clases y con los trabajos prácticos se entregará certificado de aprobación del curso, de este módulo 1. Los alumnos que pierdan una clase podrán verla grabada on demand en la misma página de la Facultad Bíblica, www.facultadbiblica.com. Y no olvide, por favor, de enviar su trabajo práctico de la clase de hoy hasta el martes de la semana próxima a ministeriobiblicointernacional@yahoo.com. Les doy infinitas gracias por haber compartido con nosotros esta clase. Los esperamos la próxima semana para continuar aprendiendo juntos. Dios los bendiga. Amén. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado,
licenciatura en Teología Pastoral, diplomado en Teología y Práctica Ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.